más importantes del metabolismo lipídico. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, sí, se escucha bien. Muy bien. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a hacer una revisión sobre los aspectos más importantes del metabolismo lipídico. Cuando hablamos de los lípidos, nos estamos refiriendo a los ácidos grasos, al colesterol, a los triglicéridos, a los fosfolípidos y a las lipoproteínas. Dentro de estas lipoproteínas están considerados los kilomicrones, las HDL o lipoproteínas de alta densidad, las LDL, las lipoproteínas de baja densidad, las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, y las IDL, que son las lipoproteínas de densidad intermedia, ¿no? Entonces, todos estos son los lípidos y vamos a hacer una revisión sobre su metabolismo. Muy bien, cuando a través de la dieta ingerimos las grasas, estamos ingiriendo las grasas que hemos graficado en el diapositivo anterior. Y estas grasas van a ser sometidas a las acciones enzimáticas en el tubo digestivo. De tal manera de que los triglicéridos, por ejemplo, van a ser hidrolizados por la lipasa pancreática, mediante la cual se liberan los ácidos grasos del glicerol. Vamos a obtener 3 moléculas de ácidos grasos y una de glicerol. Lo mismo sucede con la fosfolipasa, que va a liberar los fosfolípidos, la colesterolasa, el colesterol, para que puedan ser fácilmente absorbidos a través de las vellosidades intestinales. Si bien es cierto, esta es la acción enzimática de las fosfolipasas, de las lipasas pancreáticas, ¿no? Hay un rol importante también de las sales biliares, ¿no? Que van a hacer que las moléculas mayores de grasa se conviertan en pequeñas micelas, ¿no? Para que puedan ser más fácilmente blanco de las enzimas digestivas, de tal manera que puedan facilitar su absorción. Una vez que son absorbidas, en el enterocito se van a reagrupar estas moléculas grasas, se reagrupan para formar los denominados kilomicrones. De tal manera que el kilomicrón está constituido en un 90% por triglicéridos, un 7% por fosfolípidos, un 1% por colesterol y un 2% por proteínas. Esta es la constitución de la molécula del kilomicrón. Dentro de las proteínas tenemos las apoproteínas B48, la apoproteína 1, la ApoC2, la ApoC2. Esta ApoC2 tiene un rol importante porque activa la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa que va a actuar sobre los triglicéridos de los mismos kilomicrones. De tal manera que esta apoproteína C2 que se encuentra en la superficie del kilomicrón va a activar esta enzima existente en el tejido, en el tejido adiposo para que puedan ser hidrolizados los triglicéridos de los kilomicrones. La apoproteína C3 inhibe esta lipoproteína lipasa y finalmente tenemos la ApoE que elimina los remanentes de los kilomicrones y de VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad. Muy bien. Existen factores
una vez que actúa esta lipoproteína lipasa sobre los triglicéridos de los kilomicrones, ¿no? Se va a liberar estos ácidos grasos que van a ser depositados básicamente en el tejido de depósito, que es el tejido adiposo. Es el tejido adiposo, ¿no? Y existe un factor hormonal que es muy importante, que facilita este depósito de los ácidos grasos en el tejido adiposo, como se van a depositar como triglicéridos al final, que es la insulina. Por lo tanto, la insulina es una hormona lipogénica, porque favorece el depósito de los ácidos grasos en el tejido adiposo como triglicéridos, ¿ok? Pero existen otras hormonas que tienen una acción diferente, que tienen una acción lipolítica. Eso quiere decir que favorecen la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo. ¿Cuáles son esas hormonas? Tenemos la adrenalina, la noradrenalina, el glucagón, la hormona del crecimiento, la ACTH y la vasopresina, ¿no? Estas son las hormonas lipolíticas que tienen una acción contraria a la insulina, que favorece el ingreso de los ácidos grasos al tejido adiposo y que se depositen en el tejido adiposo, ¿no? Que se depositen en este tejido de reserva de lípidos. Cuando actúa la lipasa lipoproteica, no, muchas veces por acción de estas hormonas lipolíticas, lo que vamos a tener es una liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo. Y estos ácidos grasos que se liberan del tejido adiposo van a ir a parar al hígado, para que se formen los triglicéridos, denominados los triglicéridos endógenos, ¿no? Y que también van a generar la producción de energía, que es la otra posibilidad. O sea, por un lado se van al hígado para depositarse como tal y formar los denominados triglicéridos endógenos. Los triglicéridos endógenos se forman en el hígado, o en su defecto van al hígado para oxidarse, ¿no? Este proceso de oxidación de los ácidos grasos se denomina la beta-oxidación de los ácidos grasos. La beta-oxidación de los ácidos grasos se da tanto para los ácidos grasos saturados como para los ácidos grasos insaturados. Y tiene como razón de ser la de producir energía, como vamos a ver luego. Producir energía. Entonces, vamos a hacer una revisión de cómo es el proceso de beta-oxidación de los ácidos grasos saturados, y para eso tomamos como ejemplo el palmitato, ¿ok? El palmitato, o ácido palmítico. Entonces, el primer paso en el proceso de beta-oxidación de los ácidos grasos saturados, en este caso el ácido palmítico, que es un proceso que se da dentro de la mitocondria. El proceso de oxidación de los ácidos grasos es un proceso intramitocondrial. Es la incorporación de la coenzima A al palmitato, teniendo como cofactor el magnesio y el consumo de un ATP, para darnos la molécula de la acilcoenzima A. Esta acilcoenzima A es lo que se denomina la forma activa del ácido graso, ¿ok? Porque esta forma activa es la que ya dentro de la mitocondria va a ser posible de que se produzca todo el proceso que viene luego.
Esta acilcoenzima A puede ser sometida o va a ser sometida a la acción de una deshidrogenasa. Si es una deshidrogenasa, quiere decir que va a sacar un hidrógeno en estas dos posiciones, donde dice CH2, CH2, de acá saca un hidrógeno de acá y un hidrógeno de acá. Y se lo transfiere a una flavoproteína. Esta acción de esta deshidrogenasa supone la producción de 2 ATPs. De 2 ATPs, ¿ok? Para formar lo que se llama el compuesto o el intermediario acilcoenzima A insaturado, que es este. Acilcoenzima A insaturado. Acá había CH2, CH2, acá solamente CH, CH. ¿Okay? Acilcoenzima A insaturado. Luego viene la acción de una hidratasa. ¿Qué hace la hidratasa? Incorpora agua a la molécula. Incorpora agua a la molécula. Para formar el beta-hidroxiacilcoenzima A. Beta-hidroxiacilcoenzima A. Acá tenemos un radical oxidrilo en este carbono, ¿no? Y se le agrega un hidrógeno en esta posición donde no había. Entonces tenemos el beta-hidroxiacilcoenzima A, ¿ok? Luego viene otro proceso de deshidrogenación. Pero en este proceso de deshidrogenación ya no va a ser la flavoproteína la aceptora de los hidrógenos, sino va a ser el NAD, que va a recibir este NAD los 2 hidrógenos. Este proceso de deshidrogenación supone un rendimiento o un desprendimiento de 3 ATPs. 3 ATPs en este proceso de deshidrogenación para dar la formación del beta-cetoacil coenzima A. En este carbono, el doble enlace con el radical cetónico. ¿Ok? Beta-cetoacil coenzima A. Y finalmente, la acción de una tiolasa con la incorporación de una coenzima A para constituir la molécula de acilcoenzima A y otra de acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. ¿Ok? De acetilcoenzima. Este proceso de beta oxidación de los ácidos grasos supone, pues, un rendimiento energético. Esa es la razón de ser. De tal manera que, considerando el palmitato, vamos a considerar el palmitato, una molécula de palmitato, para que ustedes vean cuánto rinde este proceso de beta oxidación, una molécula de palmitato forma 8 acetilcoenzima A. 8 acetilcoenzima A. ¿Ok? 8 acetilcoenzima A. Pero por cada acetilcoenzima A se han dado la formación de 3 más 2 de 5 ATPs. O sea, ha habido un rendimiento de 5 ATPs. Entonces yo puedo multiplicar 8 por 5, me va a dar 40 ATPs. A estos 40 ATPs, yo tengo que restarle el que se gastó en el inicio, el consumo que se hizo en el inicio, para pasar a la forma de acilcoenzima A, o sea, la forma activa del ácido graso. De tal manera que si yo resto 14 menos 8, porque son 8 acetilcoenzima A, me queda 32 ATPs. Este es exclusivamente en el proceso de oxidación del ácido graso. Sin embargo, cada acetilcoenzima A, su destino normal, debe ser ingresar al ciclo de Krebs para continuar dando energía, ¿no es así? De tal manera de que cada acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs nos va a dar 12 ATPs. Si son 8 moléculas de acetilcoenzima A, lo multiplico por 12, me va a dar 96 ATPs. Esto es lo normal. Ojo, muchas veces esto no sucede en ciertas patologías, como hablamos
por ejemplo, en los diabéticos descompensados. Porque como ustedes sabrán, para que una molécula de acetilcoenzima A ingrese al ciclo de Krebs, necesita del oxalacetato para formar citrato. Y el oxalacetato es un producto del metabolismo del piruvato, el cual a su vez es producto del metabolismo de la glucosa. Pero si ese metabolismo de la glucosa está venido a menos por la resistencia a la insulina o por la ausencia de la insulina, entonces este proceso no se va a dar, no va a ingresar al ciclo de Krebs esta cantidad o esta producción de acetilcoenzima A, y de ahí que busque esta acetilcoenzima A otras vías, como es, por ejemplo, la formación de más ácidos grasos, puede ser también la formación de colesterol y puede ser también la formación de cuerpos cetónicos, como vamos a ver luego. Muy bien, entonces, hasta acá, si el palmitato nos dio 8 moléculas de acetilcoenzima A, yo multiplico 8 por 12, me da 96 ATPs. Pero a los 96 ATPs yo le tengo que sumar los 32 ATPs que me produjo el proceso de beta-oxidación, de tal manera que tenemos un rendimiento de 128 ATPs. Ese es el rendimiento energético del palmitato. Quiero aprovechar este diapositivo para explicarles muy rápidamente cómo es la síntesis de los ácidos grasos en la vía intramitocondrial. Les dije de que en ciertas condiciones esta acetilcoenzima A podía ir a la formación de más ácidos grasos, de colesterol y de cuerpos cetónicos. Vamos a ver, ya que tenemos este diapositivo aquí, vamos a ver cómo, siguiendo exactamente la vía inversa, la acetilcoenzima A puede dar lugar a la formación de más ácidos grasos. Es básicamente la vía inversa utilizando diferentes enzimas. Por ejemplo, para pasar de la beta-cetoacilcoenzima A al beta-hidroxiacilcoenzima A se utiliza la beta-cetotiol hidrasa. Para pasar del beta-hidroxiacilcoenzima A a la acilcoenzima A insaturado se utiliza una deshidrogenasa. Y de la acilcoenzima A insaturado a la acilcoenzima A se utiliza una reductasa, no una deshidrogenasa. No, o sea, es la vía inversa la que nos va a dar una resíntesis del palmitato a partir de acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, producto de la beta-oxidación, puede favorecer la síntesis de más ácidos grasos siguiendo la vía inversa dentro de la mitocondria. Pero también puede ser fuera, y vamos a ver luego cómo se hace cómo es la formación de ácidos grasos, la síntesis de ácidos grasos en la vía extramitocondrial. ¿Ok? Entonces, este es el proceso de beta-oxidación de los ácidos grasos. Pero yo les decía de que el proceso de beta-oxidación de los ácidos grasos se daba dentro de la mitocondria, ¿no? Pero hay ácidos grasos de cadena corta y hay ácidos grasos de cadena larga. Los ácidos grasos de cadena corta, la forma activa, que es la acilcoenzima A de los ácidos grasos de cadena corta, ingresan directamente a la mitocondria y se oxidan. No hay ningún problema. En cambio, la acilcoenzima A, producto de los ácidos grasos, que es la forma activa, producto de los ácidos grasos de cadena larga, no pueden ingresar directamente a la mitocondria. Definitivamente no lo pueden hacer. Necesitan de un transportador, ¿no? Necesitan de un transportador. Y este transportador es la carnitina.
La carnitina es el beta-butirato de trimetilamonio. Beta-butirato de trimetilamonio. Y esta carnitina tiene como función incorporar a la acilcoenzima A, la forma activa, la acilcoenzima A, de los ácidos grasos, procedente de los ácidos grasos de cadena larga al interior de la mitocondria para que siga el proceso de beta-oxidación, que es el que hemos visto anteriormente. Esta carnitina actúa entre la lámina externa y la lámina interna de la mitocondria. De tal manera que cuando llega la acilcoenzima A, se combina con la carnitina, formándose la acilcarnitina. La acilcarnitina dejando libre la coenzima A. Ya dentro de la mitocondria, esta acilcarnitina se combina con la coenzima A para formar la acilcoenzima A y dejar libre a la carnitina para que esta carnitina siga transportando más moléculas de acilcoenzima A. Esta acilcoenzima A ya dentro de la mitocondria va a oxidarse. Va a oxidarse. Entonces, no se olviden de que este es el rol que tiene la carnitina. Transportar la acilcoenzima A procedente de los ácidos grasos de cadena larga al interior de la mitocondria para que se puedan oxidar, para que sufran el proceso de beta oxidación. ¿Ok? Muy bien. Pero les decía de que los procesos de oxidación de los ácidos grasos no solamente eran exclusividad de los ácidos grasos saturados, sino también de los ácidos grasos insaturados. De los ácidos grasos insaturados. Entonces, vamos a explicar aquí rápidamente cómo es el proceso de beta oxidación del ácido linoleico, ¿no? Entonces, la forma activa es el linoilcoenzima A y lo hago explicando su fórmula, estereoquímica, ¿no? Estereoquímica. El primer paso del linoilcoenzima A, es la pérdida de la cadena alifática lateral, que es esta de acá. O sea, en realidad el proceso de beta oxidación de los ácidos grasos insaturados es la pérdida sucesiva de la cadena alifática lateral, es la pérdida sucesiva. Pero el primer paso, por acción de una isomerasa, se elimina esta cadena alifática lateral de tal manera que se forma el delta 3 cis delta 6 cis dienoilcoenzima A. Delta 3 cis delta 6 cis dienoilcoenzima A, ¿ok? Por pérdida de esta cadena alifática lateral. Luego viene la acción de otra isomerasa, donde la segunda porción de su forma cis pasa a su forma trans, de tal manera que se forma el delta 2 trans delta 6 cis dienoilcoenzima A. Delta 2 trans delta 6 cis dienoilcoenzima A, ¿no? Entonces, vemos de que esta, en su fórmula estereoquímica, se ha cambiado, ¿no?, a esta forma trans. Luego viene, como les dije al principio, otra vez la pérdida de esta cadena, porque son pérdidas sucesivas de la cadena linfática lateral, de tal manera que queda convertido en delta 2 cis-enoilcoenzima A. Delta 2 cis-enoilcoenzima A. Si ustedes comparan esta fórmula con esta, ha habido una reducción, ¿no es cierto?, en su fórmula estereoquímica. Pues bien, esta delta 2 cis-enoilcoenzima A va a sufrir la acción de una hidratasa. La hidratasa incorpora agua. De tal manera que se forma el beta-hidroxiacilcoenzima A
con el radical oxidrilo en posición superior. En posición superior. A esto se llama beta-hidroxiacil coenzima A dextrógeno. ¿Ok? Dextrógeno. Beta-hidroxiacil coenzima A dextrógeno. Composición del radical oxidrilo hacia arriba. Y luego, por acción de una epimerasa, va a cambiar la posición del radical oxidrilo hacia abajo para formar el beta-hidroxiacil coenzima A levógiro, que es exactamente el beta-hidroxiacil coenzima A que vimos en el proceso de beta-oxidación del palmitato, ¿no? Para formar, a partir de este beta-hidroxiacil coenzima A, se formará el beta-cetoacil coenzima A y luego, por acción de una tiolasa, se transformará, se liberará acil coenzima A y acetil coenzima A. ¿Ok? Entonces, este es el proceso de la oxidación de los ácidos grasos insaturados, teniendo como ejemplo la del ácido, lo que corresponde al ácido linoleico. Muy bien. Sigamos. Pero decía de que la síntesis de los ácidos grasos podía ser en la vía intramitocondrial, como vimos al principio, regreso al cuadro inicial, que esta acetilcoenzima A podía servir para la síntesis de ácidos grasos, que puede ser en la vía intramitocondrial, siguiendo los pasos inversos al de la beta-oxidación, utilizando enzimas distintas, beta-cetotiolidrasa, deshidrogenasa y reductasa. ¿No es así? Muy bien. Ahora veamos el proceso de síntesis de los ácidos grasos, pero en la vía extramitocondrial, por fuera de la mitocondria. Entonces, aquí se dan pasos que son interesantes. Veamos. La síntesis de los ácidos grasos en la vía extramitocondrial se da a partir siempre de la acetilcoenzima A. Siempre a partir de la acetilcoenzima A. Y el primer paso supone la carboxilación de la acetilcoenzima A mediante una carboxilasa que incorpora el CO2 para formar el malonilcoenzima A. No se olviden este malonilcoenzima A, porque este malonilcoenzima A tiene un rol en la regulación de la síntesis de los cuerpos cetónicos, como vamos a ver luego. Entonces, el primer paso es que la acetilcoenzima A se va a carboxilar incorporando al CO2 para formar el malonilcoenzima A, que es esta molécula de acá. COOH, CaCO, COS, coenzima A. Entonces tenemos, por un lado, la acetilcoenzima A y por otro lado tenemos el malonilcoenzima A. Ambos intermediarios, ambos productos, van a sufrir la acción de una enzima que es la transacilasa. Esta transacilasa incorpora a una proteína transportadora de grupos acilos, que es el ACP, que quiere decir acetil carrier protein. Acetil carrier protein, ACP, que es proteína transportadora de grupos acilos. Entonces, esta transacilasa va a incorporar esta proteína transportadora de grupos acilos tanto al acetilcoenzima A como al malonilcoenzima A. ¿Okay? Para formar el acetil-ACP, acá la coenzima A se ha eliminado y se incorpora el ACP. Y lo mismo sucede con el malonil, coenzima A. Se libera la coenzima A y queda el malonil ACP. ¿Okay? Entonces tenemos acetil ACP y malonil ACP. ¿Okay? Luego viene la condensación de estas dos moléculas y la acción de una decarboxilasa. De tal manera
que se forme el acetoacetil ACP. El acetoacetil ACP. Se condensan estas dos moléculas, va a actuar una decarboxilasa que elimina este CO o CO2, de tal manera que se forma el acetoacetil ACP. ¿Ok? La acetil ACP se va a conjugar con el malonil ACP y por acción de una decarboxilasa se forma el acetoacetil ACP, eliminando el CO2. ¿Ok? Luego, este acetoacetil ACP, ¿no?, va a ser el blanco de una reductasa de tal manera que va a recibir dos hidrógenos. El que proporciona los dos hidrógenos es el trifosfopiridilnucleótido, TPN. Y al cederle estos dos hidrógenos, se va a formar el beta-hidroxibutiril ACP, que es esta molécula de acá. El beta-hidroxibutiril ACP. Este beta-hidroxibutiril ACP va a perder una molécula de agua, o sea, un H2O, de tal manera que el beta-hidroxibutiril ACP va a quedar como butiril ACP. Acá se instaura un doble enlace entre estos dos radicales CH. Entonces, el beta-hidroxibutiril ACP pierde agua y se forma el butiril ACP. Acá va a venir otro proceso de reducción, donde siempre el que proporciona los hidrógenos son el TPN, para que el butiril ACP se transforme en acil ACP. Acil ACP. ¿No? Cuya fórmula es esta. ¿No? CH3, CH2, CH2, COS, ACP. Acil ACP. Acil ACP. Y luego este acil ACP, ¿no?, va a perder la proteína transportadora de grupos acilos para formar ya el acil coenzima A, porque se combina con una coenzima A y se forma la acil coenzima A, y de ahí ya nos da la síntesis del ácido graso, ¿no? Ustedes recuerdan el proceso de beta oxidación, donde el segundo paso es la formación del acil coenzima A. Bueno, acá tenemos, en lugar de acil coenzima A, tenemos acil ACP, luego se elimina el ACP, ¿no?, con la incorporación de una molécula de la coenzima A para formar la acil coenzima A y luego la formación del ácido graso correspondiente. En este caso sería el ácido butírico. El ácido butírico. ¿Ok? Entonces, este es el proceso de síntesis de los ácidos grasos en la vía extramitocondrial. Muy bien. Entonces, ya hemos visto hasta este momento los lineamientos más importantes de la digestión de las grasas en el tubo digestivo, las acciones enzimáticas que se dan sobre estas grasas, ¿no?, la formación de los kilomicrones en el enterocito, ¿no? Estos enterocitos se incorporan vía linfática a la circulación general, pues esto es vía linfática a la circulación general, y luego estos kilomicrones van a ser hidrolizados por la lipasa lipoproteica, básicamente en su fracción de triglicéridos, para que estos triglicéridos se puedan incorporar a los tejidos de depósito, que habrán factores que favorezcan esta incorporación, que son el factor lipogénico básicamente de la insulina, y habrán otros que son los lipolíticos, que favorecen la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo. Estos ácidos grasos del tejido adiposo liberados van al hígado para formar los triglicéridos endógenos o para beta oxidarse. Proceso que da un rendimiento energético, como lo hemos dicho, que es importante, ¿no?, y que en condiciones normales debe ingresar esta acetilcoenzima A al ciclo de Krebs
pero que en algunos casos, como en el caso de los pacientes diabéticos descompensados, no lo puede hacer por ausencia del intermediario oxalacetato, porque necesita el oxalacetato, el acetilcoenzima A, para formar citrato en el ciclo de Krebs, en la primera fase del ciclo de Krebs, ¿no? Pero no habiendo oxalacetato, porque no hay piruvato, y no hay piruvato porque no se metabolizó la glucosa, entonces siguen otras vías. Y esas otras vías, una es la síntesis de los ácidos grasos, que puede ser en la vía intramitocondrial, como vimos al principio, o en la vía extramitocondrial, como la acabamos de ver, la síntesis de los ácidos grasos en la vía extramitocondrial. El proceso de beta oxidación de los ácidos grasos puede corresponder a los ácidos grasos saturados y a los ácidos grasos insaturados, como lo hemos visto. El ácido grasos, para los ácidos grasos saturados, lo hemos tomado como ejemplo el palmitato, y para los ácidos grasos insaturados, el ácido linoleico, básicamente guiándonos por su forma o su fórmula estereoquímica. Muy bien. Otro de los usos a los que se puede dar de esta acetilcoenzima A producto de la beta oxidación de los ácidos grasos es la síntesis del colesterol. Es la síntesis del colesterol. Aquí se va a... Esta síntesis del colesterol es a partir de acetilcoenzima A y sigue una serie de pasos que los vamos a revisar en este momento. Esta acetilcoenzima A, por acción de una tiolasa, incorpora a otra molécula de coenzima A para formar el acetoacetilcoenzima A. Acetoacetilcoenzima A. Vamos a revisar primero cómo es la síntesis del colesterol para luego tomar como referencia otros aspectos importantes en el metabolismo del colesterol. Entonces, se forma la acetoacetilcoenzima A. Esta acetoacetilcoenzima A, por acción de una sintetasa, incorpora a otra molécula de acetilcoenzima A y se forma el beta-hidroxi-beta-metilglutarilcoenzima A. Este beta-hidroxi-beta-metilglutarilcoenzima A es el que se forma en la región del citoplasma, porque hay otro beta-hidroximetilglutarilcoenzima A que es intramitocondrial, que es el que sirve para la síntesis de los cuerpos cetónicos. ¿Ok? Este beta-hidroximetilglutarilcoenzima A existente en el citoplasma es el que sirve para la síntesis del colesterol, en tanto que el que se sitúa en la mitocondria es el que sirve para la síntesis de los cuerpos cetónicos. Muy bien. Luego, este beta-hidroximetilglutarilcoenzima A va a ser sometido a la acción de una reductasa, donde el que proporciona los dos hidrógenos es el NAD, para formar el mevalonato. Este paso es sumamente importante, porque es aquí donde se da la regulación de la síntesis del colesterol, justamente a nivel de esta reductasa. Se dice que hay factores que estimulan esta reductasa y otra que los inhibe. Esta reductasa tiene un ritmo circadiano, y esto es importante, lo que les voy a decir. ¿Por qué es importante el ritmo circadiano? Porque quiere decir que esta reductasa tiene mayor actividad durante la noche, durante la madrugada, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales hay un medicamento que son las estatinas, ¿no? La atorvastatina, la rosuvastatina, la simvastatina,
que se utilizan en el tratamiento de la hipercolesterolemia, pero que se dan básicamente en la noche para poder inhibir la acción de esta reductasa. Por lo tanto, cada vez que nosotros en nuestro consultorio medicamos a un paciente con dislipidemia, con hipercolesterolemia, medicamos una estatina, le decimos, esto se toma en la noche. No lo vaya a tomar usted en la mañana o en la tarde, no, lo toma usted en la noche para que tenga realmente un buen efecto. ¿Ok? Hay factores, como les dije, que van a inhibir la acción de esta reductasa, como por ejemplo, puede ser el mismo colesterol mediante un mecanismo de feedback negativo. Se produce mucho colesterol, se inhibe esta reductasa para que no se produzca tanto, ¿no? Otros son, por ejemplo, la insulina, ¿no? Otro es, por ejemplo, las hormonas tiroideas. La ACTH, por ejemplo, favorece la acción de esta reductasa, ¿no? Entonces, hay factores que favorecen y otros hormonales que favorecen y otros que inhiben la acción de esta reductasa, dentro de los cuales consideramos el mismo colesterol como un mecanismo de feedback negativo. Pues bien, este beta-hidroximetilgluterilcoenzima A, al reducirse, ¿no?, a partir del NAD, forma el mevalonato. Este mevalonato va a sufrir fosforilaciones sucesivas, ¿no?, utilizando siempre la sinasa. Las sinasas son enzimas fosforilantes. De tal manera que en cada paso va a haber consumo de ATP que pasa a ADP y que interviene como cofactor el magnesio. De tal manera que el primer paso será la fosforilación del mevalonato por acción de esta sinasa a mevalonato 5-fosfato. Este mevalonato 5-fosfato se va a volver a fosforilar por acción de otra sinasa a mevalonato 5-pirofosfato. Y este mevalonato 5-pirofosfato, por acción de otra sinasa, se va a fosforilar a mevalonato 3-fosfo-5-pirofosfato. Siempre todos estos pasos son con consumo de ATPs y utilizando siempre el magnesio como cofactor. Mevalonato 3-fosfo-5-pirofosfato. ¿Ok? Este mevalonato 3-fosfo-5-pirofosfato, por acción de una decarboxilasa, pierde CO2 y se forma el isopentilpirofosfato. ¿Ok? Acá tenemos el isopentilpirofosfato. Este isopentilpirofosfato, por acción de una isomerasa, se transforma en 3-dimetilalilpirofosfato. 3-dimetilalilpirofosfato. Este 3-dimetilalilpirofosfato, por acción de una transferasa, da lugar a la formación del geranilpirofosfato. Este geranilpirofosfato, por acción de otra transferasa, nos da lugar a la formación del farnicilpirofosfato. Y finalmente, este farnicilpirofosfato, por acción de una sintetasa, ¿no?, se va a formar el escualeno. Va a dar lugar a la formación del escualeno. ¿Ok? Del escualeno. Este es el núcleo del colesterol, el núcleo del escualeno. Este escualeno va a sufrir la acción de una oxidociclasa para formar el lanosterol. Acá. Luego vienen dos procesos de desmetilación. Desmetilación quiere decir que va a perder radicales metilo. Y el primer paso es la pérdida de radical metilo en el carbono 14 para formar el 14-desmetilanosterol. 14-desmetilanosterol. Le decía que eran dos pérdidas o dos pasos sucesivos en los cuales se perdían radicales metilo. El segundo paso en el cual se pierde ya no un
radical metilo en el carbono 14, sino se pierden 2 radicales metilo en el carbono 4. Entonces, de tal manera que el 14-desmetilanosterol va a dar lugar a la formación de simosterol. Ya estamos llegando al colesterol, no se cansa. Este simosterol va a sufrir la transposición de los dobles enlaces en 2 momentos. En un primer momento, el simosterol va a transferir sus dobles enlaces, aquel que se sitúa entre el carbono 8 y 9, se pasa al situarse entre el 7 y el 8 para formar el delta 724 colestadienol. Delta 724 colestadienol. Este C no lo tomen en cuenta. Delta 724 colestadienol. Y luego viene otra transposición del doble enlace. El que se sitúa entre el carbono 7 y 8 pasa a situarse entre el carbono 5 y 6 para formar el desmosterol, que es el inmediato anterior a la formación del colesterol. Este es el proceso de la síntesis del colesterol, que tiene, en todo este proceso de síntesis, hay 2 partes importantes. Una es la formación del melvalonato, porque aquí actúa esta enzima reductasa, que es donde se produce el mecanismo de regulación de la síntesis del colesterol, y otra es la formación del escualeno, que es el que da la arquitectura, ¿no?, del ciclo pentano-fenilofenaltreno del colesterol. ¿Okay? El escualeno, la estructura del escualeno. Bien, el colesterol, como ustedes saben, una dieta normal de colesterol nos proporciona más o menos 300 miligramos de colesterol por día. 300 miligramos de colesterol por día. Es una dieta normal. Pero en algunos casos la capacidad de síntesis que tiene el organismo, ¿no?, de colesterol puede ser hasta de 1000 miligramos. Casi 3 veces lo que una dieta normal nos puede proporcionar, ¿no? Hasta de 1000 miligramos. Y se sintetiza el colesterol básicamente en el hígado, lo más importante, ¿no?, en los intestinos, ¿no?, en las gonadas, en las suprarrenales, ¿no?, y también en los grandes vasos, como hasta en la misma arteria aorta, ¿no? Entonces, pero indudablemente la que tiene más significación es la síntesis hepática del colesterol. Entonces, es por eso de que muchas veces personas que tienen una dieta muy pobre en colesterol, no, porque se adecúan a una dieta de este tipo por su dislipidemia, porque tienen el colesterol alto, ¿no?, y comen muy poco alimentos con muy baja cantidad de colesterol, no solucionan su problema. Porque lo que tienen es que la síntesis de estos pacientes está muy elevada. Y esa síntesis elevada de colesterol, esa alta síntesis del colesterol, es básicamente conducida por factores genéticos. Y no habrá pues forma de decirle que solamente con dieta va a bajar su colesterol. Tenemos que darle medicación para que disminuya este colesterol en sangre. Los valores normales de colesterol son del orden de los 200 miligramos por ciento. 200 miligramos por ciento. Ese es el valor, es el valor máximo, ¿no? Antes, en los libros figuraba 300 miligramos de colesterol como valor normal. Después bajó a 250. ¿Por qué? Porque el elemento de referencia eran datos estadísticos de los países desarrollados, básicamente Estados Unidos y Europa, ¿no?
Pero con el tiempo se fue evidenciando de que los pacientes que hacían con mayor frecuencia accidentes cardiovasculares, básicamente infarto al miocardio, eran los que tenían el colesterol más alto. Entonces, los niveles normales de colesterol fueron bajando de 300 a 250 y actualmente se considera de valor normal hasta 200 miligramos. Cuando se descubrieron las lipoproteínas, lo mismo sucedió con las LDL, las lipoproteínas de baja densidad. Ojo, que es la denominada el colesterol malo. En realidad no hay colesterol malo ni colesterol bueno, sino es la forma como se transportan estas lipoproteínas, ¿no? Y las LDL, las lipoproteínas de baja densidad, son aquellas que se adosan a la pared endotelial, pueden migrar a través del endotelio a la región subendotelial y allí generar la placa. Ya vamos a tener creo que hay otra clase sobre disfunción endotelial, la placa aterosclerótica. Entonces, este LDL al principio se consideraba normal como 170 miligramos por ciento. Luego ha ido bajando por las mismas consideraciones a las que me he referido respecto al colesterol. Ha ido disminuyendo a 150, 130 y hoy en día se habla de que las LDL normales no deben de pasar de 100 miligramos por ciento, ¿no? De 100 miligramos por ciento. Entonces, estos son los... Este colesterol tiene pues muchas utilidades, ¿no? Forma parte de la membrana celular, da lugar también a la formación de hormonas, de estrógenos, progestágenos, ¿no? Este colesterol se conjuga, ¿no? en el hígado con el ácido glucocónico y taurocólico para formar las sales biliares. Sales biliares que hacen posible la conversión de las gotas grandes de lípidos en pequeñas micelas para que las grasas puedan ser más fácilmente absorbidas. Este colesterol normalmente se reabsorbe o también puede ser eliminado, se oxida hacia coprostanol y puede ser eliminado como coprostanol a través de las heces. Pero normalmente este colesterol se puede volver a reabsorber a nivel del hígado. Muy bien. ¿Está claro hasta ahora? Doctor, buenas tardes. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Dime. ¿Puede ir a la diapositiva anterior, por favor, un rato? ¿Al anterior? Sí. Ojo, estos son cuadros que yo he preparado en forma resumida, ¿no? Si ustedes agarran el Harper, por ejemplo, van a ver todo esto desarrollado en una forma, pero esto es lo más saltante que ustedes deben de fijar. Sí, doctor, el beta-hidroxi-betametilglutaril dijo que si no se usaba para el mevalonate, iba a la mitocondria para formar cuerpos cetónicos, ¿o es que dentro de la mitocondria ya hay esa molécula? No. Yo no he dicho que si no se usa... el beta-hidroximetilglutaril coenzima A se da en la fracción citosólica o en la fracción mitocondrial. El que está situado en la fracción citosólica es la que sirve para la síntesis de colesterol. No es que si no se utiliza ahí va a la mitocondria, no es así. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Ok. Bien. Aquí tenemos este diapositivo donde vamos a hacer una revisión rápida de los síntesis de los triacilgliceroles y fosfolípidos. Miren.
El glicerol, por acción de una cinasa, se puede fosforilar utilizando ATP y formar el glicerol 3-fosfato. ¿Okay? El glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato, por acción de transferasas, en forma sucesiva, va a incorporar a la molécula de acilcoenzima A, ¿no? Para formar en un primer momento el acilglicerol 3-fosfato. Glicerol 3-fosfato se incorpora a la acilcoenzima A por acción de esta transferasa y se forma acilglicerol 3-fosfato. Este acilglicerol 3-fosfato por otra transferasa se incorpora a otra molécula de acilcoenzima A para formar el 1,2-diacilglicerol fosfato, también denominado fosfatidato. ¿Ya? Todavía no quiero agarrar la parte de la síntesis de los fosfolípidos. Vamos hasta los triacilgliceroles. Este fosfatidato, ¿no?, va a sufrir la incorporación de agua por una hidrolasa y se va a formar el 1,2-diacilglicerol. Y finalmente el 1,2-diacilglicerol, por acción de otra transferasa, incorpora la acilcoenzima A para formar el triacilglicerol. Este es el mecanismo de síntesis de los triacilgliceroles. ¿Okay? Es bastante simple, ¿no? Es a partir del glicerol, ¿no? Se fosforila por acción de una cinasa, el glicerol 3-fosfato, y luego vienen incorporaciones sucesivas de acilcoenzima A, ¿no? Para formar, a través o gracias a la acción de estas transferasas, para formar primero acilglicerol 3-fosfato, o 1,2, y luego 1,2-diacilglicerol fosfato, que es el fosfatidato. Luego, por acción de una hidrolasa, se incorpora agua, forma el 1,2-diacilglicerol, y por otra transferasa se incorpora otra acilcoenzima A para formar el triacilglicerol. Las transferasas que actúan en estos tres momentos incorporan la acilcoenzima A. Pero, a partir del fosfatidato, también se pueden sintetizar, que no lo vamos a tocar ahora, los fosfolípidos, que son el fosfatidilinositol del fosfatidato, el fosfatidilinositol y la cardiolipina. Y a partir del 1,2-diacilglicerol, la fosfatidilcolina, etanolamina y serina, ¿no? Esa es la parte principal que ustedes deben de fijar. El fosfatidilinositol y de cardiolipina se sintetizan a partir del fosfatidato. Que la etanolamina, serina y el fosfatidilcolina se sintetizan a partir de 1,2-diacilglicerol. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es la síntesis de los triacilgliceroles y de los fosfolípidos. Vamos a hacer una revisión rápida de los metabolismos de los cuerpos cetónicos. Miren, yo les dije de que al principio que el proceso de beta-oxidación de los ácidos grasos obteníamos la acetilcoenzima A y que esta coenzima A, acetilcoenzima A, debería ingresar al ciclo de Krebs para seguir proporcionando energía. Que cuando en algunas circunstancias no lo podía hacer, básicamente se ve esto en el diabético o también en el ayuno prolongado, que son las dos condiciones en las que puede haber cetosis, ¿no? En el diabético descompensado, básicamente el diabético tipo 1, aquel que no tiene insulina, aquel diabético juvenil, que es el que va a la cetosis. Ojo que el diabético adulto puede ir también a la cetosis, ¿eh?, cuando su diabetes está totalmente descompensada. Pero es más raro. El que va a la cetosis es básicamente el diabético tipo 1. O el paciente que está en ayuno prolongado, porque no tiene glucosa. Entonces, si no tiene glucosa, ¿de dónde obtiene la energía? Básicamente va a obtener energía de metabolismo de los ácidos grasos, de la beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿no? Si no hay consumo de carbohidratos o los carbohidratos no pueden actuar,
no pueden ir a la vía metabólica de Erdős-Meyerhof, definitivamente por falta de insulina. ¿No? Si no come, está en ayunas, no hay insulina, ¿cierto? No se produce la insulina. Y en el diabético tipo 1 tampoco se produce insulina. Por lo tanto, esta vía de Erdős-Meyerhof está completamente bloqueada, ¿no? o suprimida. Entonces, la producción energética va a través del metabolismo de la beta oxidación de los ácidos grasos, que va a producir más ácidos grasos, que va a producir colesterol y que va a producir también cuerpos cetónicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los cuerpos cetónicos, son tres los principales. Uno es el ácido acetoacético, otro es el ácido beta-hidroxibutírico, es el más importante, ¿eh? El beta-hidroxibutírico, y tres, la acetona. ¿Ok? Entonces, revisemos cómo es el proceso de síntesis de estos cuerpos cetónicos. El problema de estos cuerpos cetónicos es que cuando aumentan en sangre, ¿no? Cuando hay cetosis, y obviamente cetoacidosis, porque estos son ácidos, ¿no es cierto? Estos son ácidos. La cetosis o la cetoacidosis, que también se denomina, ¿no? Es producto de aumento de estos ácidos grasos, básicamente el beta-hidroxibutírico. Entonces, ¿cómo es que se sintetizan estos cuerpos cetónicos? Se sintetizan, como les dije, a partir de la acetilcoenzima A, pero aquella existente dentro de la mitocondria. El primer paso es la incorporación de la acetilcoenzima A de la coenzima A, perdón, a la acetilcoenzima A, para formar el acetoacetilcoenzima A, semejante al del colesterol. Recuerdan el cuadro anterior. Esta acetoacetilcoenzima A nos va a dar el beta-hidroximetilgluterilcoenzima A. Beta-hidroximetilgluterilcoenzima A. ¿Ok? Entonces, acá hay dos pasos importantes. Cuando la coenzima A se incorpora a la acetilcoenzima A y forma el acetoacetilcoenzima A, este acetoacetilcoenzima A, por desacilación, nos puede dar directamente el ácido acetoacético. Y ya tenemos el ácido acetoacético y ya tenemos el primer cuerpo cetónico, el ácido acetoacético. ¿Ok? Por otro lado, cuando el acetoacetilcoenzima A sufre la incorporación o la conjugación con acetilcoenzima A, como vimos igualito que en el caso del colesterol, y forma el beta-hidroximetilgluterilcoenzima A, pero ya mitocondrial, este beta-hidroximetilgluterilcoenzima A, por acción de una liasa, de esta enzima liasa, nos puede dar ácido acetoacético y acetilcoenzima A. O sea, el ácido acetoacético puede provenir de la desacilación del acetoacetilcoenzima A o de la liación del beta-hidroximetilgluterilcoenzima A. ¿Ya? Y tenemos el ácido acetoacético. ¿Ok? Es el primer cuerpo cetónico formado. Bien. Este ácido acetoacético, acá lo tenemos, CH3CO, CH2COH. Este ácido acetoacético, que es el primer cuerpo cetónico formado, se puede decarboxilar. O sea, quiere decir que pierde un CO2 y forma la acetona. Al perder este COO, va a formar la acetona. CH3C, CH2, este H se incorpora acá y queda así, la acetona. ¿Ok? O sea, la acetona se forma por decarboxilación del ácido acetoacético. Pero este ácido acetoacético, que es
por decir, la madre de los cuerpos cetónicos, o el padre, si ustedes quieren llamarlo el padre de los cuerpos cetónicos, porque a partir de él da lugar a la cetona y al beta-hidroxibutírico. Este ácido acetoacético, por acción de una deshidrogenasa, va a sufrir la incorporación de dos hidrógenos, ¿no?, para formar el beta-hidroxibutírico. Acá tenemos CH3, C, acá queda un H, porque son dos hidrógenos, y un OH arriba. Un radical hostil. CH2, COH es igual. Entonces se forma el beta-hidroxibutírico. ¿Ok? Y tenemos ya el tercer cuerpo cetónico formado. Esta cetoacidosis con formación de estos cuerpos cetónicos, sobre todo del beta-hidroxibutírico, es importante en medicina porque cuando se dan esta cetoacidosis ya hay compromiso del sistema nervioso central. Ya ustedes lo van a ver en sus cursos de clínica. Sobre todo el beta-hidroxibutírico, tiene una acción deleteria, tóxica a nivel del sistema nervioso central, hace que el paciente entre en coma y pues peligre su vida, ¿no? Peligre su vida. Muy bien. Finalmente, decíamos de que había mecanismos de regulación de estos cuerpos cetónicos. Había mecanismos de regulación de la síntesis de los cuerpos cetónicos. Entonces, hay tres factores. Hay tres factores que inciden en la formación de cuerpos cetónicos. El primer factor es la movilización de los ácidos grasos libres del tejido adiposo. Aquellas circunstancias que favorezcan la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo supone que entren estos ácidos grasos al proceso de beta-oxidación, que se forme acetilcoenzima A y que a partir de acetilcoenzima A se formen estos cuerpos cetónicos, como hemos visto ya en sus mecanismos, en sus vías de síntesis, ¿no? Esta mayor movilización de ácidos grasos libres se da en el ayuno prolongado, en dos casos típicos, en el ayuno prolongado y en la diabetes descompensada, particularmente en la diabetes tipo 1. ¿Okay? Ese es uno. Cuando hay mayor movilización de ácidos grasos libres, hay una mayor formación de cuerpos cetónicos. El otro es el glicerol, la cantidad de glicerol 3-fosfato disponible. Cuando tenemos mayor glicerol 3-fosfato disponible, mayor cantidad de creo que está acá, mayor glicerol 3-fosfato disponible, hace que este glicerol 3-fosfato pueda, llamémosle pues, cobijar esta acilcoenzima A, que también viene de la beta-oxidación y que nos dé triacilgliceroles. O sea, si yo tengo mayor cantidad de glicerol 3-fosfato, ¿no?, voy a disminuir o va a ser un factor que me va a proteger de la mayor formación de ácidos, de cuerpos cetónicos. ¿Okay? Y el tercer factor es el malonilcoenzima A. El malonilcoenzima A. ¿Qué cosa hace el malonilcoenzima A y de dónde es producto? Creo que estamos por acá. Acá está, ¿no? Este malonilcoenzima A, que se sintetiza por acción de esta carboxilasa sobre el acetilcoenzima A en la síntesis de ácidos grasos en la vía extramitocondrial. Este malonilcoenzima A tiene una acción inhibitoria de la carnitina. Entonces, al inhibir la acción de la carnitina, impide que los elementos acilcoenzima A provenientes de los ácidos grasos de cadena larga
ingresen dentro de la mitocondria para que se oxiden y produzcan más acetilcoenzima A. Entonces, ese es el rol protagónico que tiene el malonilcoenzima A. Tiene una acción inhibitoria sobre la carnitina. Y si se inhibe la carnitina, pues menor beta oxidación de los ácidos grasos de cadena larga habrá. No así de los de cadena corta, pero sí de cadena larga, lo cual desde ya es importante. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los factores que van a regular la síntesis de los cuerpos cetónicos, hablamos de la movilización de ácidos grasos libres, de glicerol trifosfato y de la presencia de malonilcoenzima A. Malonilcoenzima A, que inhibe la carnitina, y glicerol trifosfato, por mayor formación de triacilgliceroles y desviación de la síntesis hacia ellos mismos, y la movilización de ácidos grasos libres. Cuanto mayor movilización de ácidos grasos libres, habrá mayor beta oxidación y mayor acetilcoenzima A, para que se formen también cuerpos cetónicos. Entonces, de esta forma, hemos dado una revisión a los mecanismos más importantes del metabolismo de los lípidos. Acá, como esto siempre, el curso de bioquímica siempre está orientado también a la clínica. El encontrar un paciente con dislipidemia o hiperlipidemia, ¿no? Es prevenir los factores de riesgo cardiovascular que llevan consigo un paciente portador de dislipidemia. Entonces, un paciente dislipidémico no lo podemos dejar así nomás, ni podemos decirle tampoco, haga usted una dieta baja en colesterol. Dicho sea de paso, ¿cuáles son los alimentos que son ricos en colesterol? Ustedes ya saben, las carnes rojas, ¿no? Las carnes rojas. Las vísceras, las pancitas, las mollejitas, el caucao, ¿no? Tienen alto contenido de colesterol. Los embutidos, el chorizo, hot dog, el salami, todos esos son muy ricos en colesterol. También son alimentos muy ricos en colesterol los quesos, básicamente el queso de Edam, el queso amarillo, ¿no? No así el queso fresco. Otro alimento que tiene que es muy rico en colesterol, aunque no se consume con mucha frecuencia, son los mariscos. Llámese camarón, langostino, las conchitas, son muy ricos en colesterol. Entonces, no solamente podemos, como ya les dije anteriormente, prescribir una dieta. Indudablemente que tenemos que prescribir la dieta, pero en algunos casos tenemos que ir ya a la medicación, básicamente con las estatinas, como me referí antes. Pero es importante saber reconocer un paciente con hiperlipidemia a tiempo, por cuanto vamos a prevenir, ¿no? El factor de riesgo cardiovascular, es decir, el riesgo que están los pacientes portadores de hiperlipidemias para hacer un infarto a miocardio. Entonces, Fredrickson, ya esto es para terminar, estableció hasta 5 tipos. Esta es una clasificación que tiene en realidad valor hasta ahora, ¿no? Hasta 5 tipos de dislipidemias. El tipo 1 es aquel paciente con hiperquilomicronemia, ¿no? Con hiperquilomicronemia, donde tienen muy aumentados los triglicéridos, ¿no? Muchas veces estos pacientes tienen santelasmas, santosmas, manifestaciones dermatológicas de las hiperlipidemias, o sea, depósitos de colesterol en la piel, ¿no? Muchas veces se les ve hasta con halo senil por aumento del colesterol en los ojos, en la vista, ¿no? Y que
También en muchos casos esta hiperkilomicronemia también depende de cierta disfunción pancreática, ¿no? Después tenemos el tipo 2, que es donde está aumentada la LDL, las lipoproteínas de baja densidad, donde el colesterol es el que predomina, y obviamente las LDL. Este es el más frecuente. El 2B es el menos frecuente, ¿no? Con colesterol y triglicéridos. El tipo 3, que es una LDL de migración anormal, básicamente. Y el tipo 4 es aquel donde están las lipoproteínas de muy baja densidad aumentadas. Básicamente hay hipertrigliceridemia con colesterol normal. Este tipo de dislipidemia a predominio de VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, es el que vemos en los pacientes diabéticos. En los pacientes diabéticos, que caracterizan la hipertrigliceridemia, ¿no? La hipertrigliceridemia. Miren, cuando estamos frente a aumentos de LDL, de colesterol, ¿no? Nosotros vamos a indicar siempre una dieta baja en grasas, en general, baja en colesterol. Pero cuando encontramos un paciente tipo 4, estos generalmente no responden a una dieta baja de colesterol, sino a una dieta baja en carbohidratos, ¿no? A una dieta baja en carbohidratos, que son los que luego nos van a dar a estas BLD. Entonces, paciente con dislipidemia tipo 4, con hipertrigliceridemia, nosotros le vamos a decir una dieta, le vamos a indicar una dieta baja en carbohidratos. Y finalmente tenemos el tipo 5, en los cuales ya hay una miscelánea, aumento de kilomicrones, aumentos de BLL, colesterol, triglicéridos elevados, ¿no? Esta es la clasificación de Fredrickson, ¿no? Que en clínica nos ayuda mucho para poder clasificar a nuestros pacientes dislipidémicos. Muy bien, llegamos hasta aquí, hemos hecho una revisión de esto. Yo voy a subir los diapositivos, para que ya ustedes deben haber tomado nota, ¿no? Para que les sirva para su estudio. Y creo que llegamos hasta aquí. Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes y tengan un feliz año 2023. Muy buenas tardes.